como profesora e investigadora del área de marketing y sales management de la Facultad de Economía y Negocio, me pone muy contenta porque pertenecer a ella, porque como decía muy bien Mauricio, para nosotros la investigación en nuestra facultad y en nuestro país es muy relevante para el desarrollo sostenible de lo económico y en lo social. Y en ese sentido, nosotros como equipo de marketing por muchos años hemos llevado el ranking número 1 en temas de investigación, así como también el equipo de finanzas. Y eso me enorgullece, porque hay un trabajo muy duro y muy sistemático de muchos académicos que nos importa mucho la investigación y la contribución en ese sentido. También quería destacar que como directora académica del MBA Weekend, me interesa mucho incentivar estas iniciativas que contribuyen a ampliar nuestra mirada y encontrar un mundo de posibilidades de continuar mejorando y contribuir a nuestra sociedad. Hoy me puso muy contenta ver en el listado de asistentes a varios alumnos y graduados de la FEM. Y eso nos enorgullece, que ustedes sigan vinculados con nosotros. Y les declaro que además me siento muy orgullosa de pertenecer a esta institución donde sus líderes, como nuestro decano José de Gregorio, quien por muchos años ha tenido un rol protagónico en muchas contribuciones en distintos ámbitos de nuestro país, y que además debo reconocer que siempre está con la mejor disposición apoyando distintas iniciativas de vinculación con el entorno, acorde al espíritu de nuestra universidad, acorde al espíritu de nuestra facultad, que siempre estamos conectados con la realidad país y al servicio del bienestar social, medioambiental y económico. Así que muchas gracias, decano. Eso habla muy bien del equipo que somos en la Universidad de Chile y en la Facultad de Economía y Negocios. Y además quiero aprovechar de agradecer a Manuel Melero, a Bernardita Silva por apoyar esta instancia, este evento, y al profesor Mauricio Jara, que es mi colega, amigo y director de la Escuela de Posgrado, porque todo este equipo maravilloso, incluso todos los que están, ¿cierto?, en el backup, han apoyado sistemáticamente a que esta instancia resulten muy bien gracias al amor que le ponemos y al profesionalismo de todas las personas que forman la Facultad de Economía y Negocios. Así que quiero que disfruten, les doy la bienvenida a todos, y a los que hoy todavía no forman parte de esta escuela, posiblemente puedan formar parte del MBA Weekend. Muy buenas tardes. Gracias, Leslie. Ahora me corresponde presentar a don Manuel Melero, presidente de la CNC, que también nos entregará algunas breves palabras. Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a este seminario a través de la red virtual. Gracias a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por esta alianza que hemos configurado de un tiempo a esta parte con la realización de seminarios como este que tanta utilidad entregan en cuanto a conocimientos y mejor análisis para todo nuestro sector del comercio, los servicios y el turismo. Quiero saludar especialmente al decano de la Facultad de Economía y Negocios, el profesor José de Gregorio, y a todos los académicos que han precedido en esta presentación. También a Bernardita Silva, que no por ser mi compañera de trabajo, estimada colaboradora, voy a dejar de mencionarla como panelista destacada de este evento. Simplemente saludar a todos, dar las gracias por esta alianza, decir que en la Cámara Nacional de Comercio tenemos una tremenda expectativa de todos los demás seminarios que vamos a ir realizando en conjunto con ustedes. Y en cuanto a este en particular, con los análisis económicos de las consecuencias de este famoso COVID-19 que tiene al sector comercio, servicios y turismo como principal damnificado económico de la pandemia. Nosotros empezamos a sufrir estragos económicos, estragos sociales y estragos laborales a partir del 18 de octubre del año pasado, del 2019. Y esta pandemia no ha hecho más que darnos un golpe de gracia en estos tres factores. Las cifras del sector, sus consecuencias, la caída en las ventas, el drama humano que están viviendo nuestros trabajadores por el flagelo del despido, serán temas que seguramente van a analizar el profesor de Gregorio y nuestra economista Bernardita Silva. Yo simplemente quiero decir
que en el gremio del comercio, servicio y turismo ya no estamos ni siquiera pensando en la crisis, que es muy grave, muy profunda, muy severa, sino en lo que será la subida de cortina, la vuelta al trabajo, la vuelta a la actividad, porque tenemos desafíos tremendos que enfrentar en lo inmediato. En cuanto se acaben las cuarentenas, se haya, ojalá pronto, dado un retorno a la actividad en todo el país, el comercio, los servicios de turismo tendrán que enfrentar estos desafíos. El primero de ellos, el de la digitalización inmediata o muy pronta y profunda. Han cambiado los hábitos de los consumidores, han cambiado las compras en el comercio, elevándose tremendamente el canal electrónico, digital. Dos, la inmediata o necesaria transformación de las capacidades, de las habilidades de nuestros trabajadores para hacerlas consonantes con esta nueva demanda de digitalización. En tercer lugar, el tema de la seguridad y de la informalidad económica que se ha desarrollado, se ha incrementado alarmantemente en todo el país, fruto de esta crisis económica del COVID-19. Esta es una vergüenza social para Chile, el tener millones de personas vendiendo ilegalmente en las calles, ganándose la vida tan precariamente. Es algo de lo que tenemos que hacernos cargo y es uno de los desafíos y preocupaciones fundamentales de nuestro gremio para el retorno a la actividad. Sabemos que cuando se acaben las cuarentenas serán miles de compatriotas que saldrán a la red de internet, a las plataformas digitales y a las calles a vender y a ganarse la vida de esta manera tan lamentable para nuestra estructura económica, que ha estado fundamentalmente basada en la formalidad, a diferencia de otros países de Latinoamérica que tienen 70 o 80% de su actividad económica informal. También tenemos mucha preocupación por lo que serán los protocolos sanitarios y la confianza que tendremos que dar, que es el quinto factor. El cuarto es de los protocolos sanitarios que habrá que implementar, y el quinto es para que nuestros consumidores vuelvan a confiar en los establecimientos de comercio y turismo, se animen a ir a ellos. Recordemos que ahí es donde se congrega el público y por lo tanto es un factor de contagio indudable. Bueno, los protocolos sanitarios tendrán que asegurar en la mayor medida posible a esos consumidores que nuestros establecimientos son seguros sanitariamente, y eso pasa por todo un proceso no menor de elaboración de estos protocolos, de fiscalización de estos protocolos, de certificación de los mismos, y que también tiene un elemento de financiamiento de estos nuevos requerimientos. No es lo mismo que un centro comercial o una tienda haya podido en el pasado reunir hasta 100.000 consumidores o compradores un fin de semana, y ahora pueda recibir quizás la mitad o menos de la mitad de esa gente. Lo mismo ocurre con un restaurante que tenía 50 mesas para atender a sus comensales y hoy día va a poder disponer de 25 por aquello del distanciamiento social, por aquello de los protocolos sanitarios. En fin, no quiero aburrirlo, esta era solo una presentación, pero quería dejar establecido no solo el drama que está viviendo en lo económico y en lo social nuestro sector a propósito de la pandemia y de la crisis social del 18 de octubre, sino que más preocupante aún es la vuelta a la actividad con estos 5 desafíos que he reseñado y que ponen difícil la cuesta arriba a nuestros empresarios sectoriales. Tendremos que tener mucha fuerza, mucha unidad, mucha convicción para salir adelante. Muchas gracias. Ojalá este seminario también nos ayude mucho a tomar estas complejas decisiones que tenemos entre manos para las próximas semanas o meses. Muchas gracias, Manuel, por sus palabras. Les recuerdo que existe un chat para que puedan hacer preguntas. Dejen sus preguntas al final de este seminario. Les preguntaremos a los panelistas acerca de sus inquietudes respecto a los temas. Manuel ya nos dio un contexto bastante bueno acerca de qué temáticas generalmente se van a tratar en el seminario. A continuación los dejo con el profesor José Gregorio, quien nos hará una presentación acerca del tema del COVID y el futuro de la economía. Muchas gracias. Buenas tardes a nuestros amigos aquí, Manuel, Bernardita, Leslie, Mauricio, y a los casi 700 invitados que estoy viendo. La verdad que es bueno tener 700
y no verle la cara, porque uno se pone nervioso cuando ve tanta cara. Entonces, la verdad es están ahí. Lo único que hay que mirar es el número que no empiece a bajar mientras uno está hablando, porque es preocupante. Mi propósito, lo que quiero hablar yo, y es como una presentación general, quiero hablar un poquito de la naturaleza de la crisis que estamos viviendo. Una crisis global, mundial. No hay ningún rincón del mundo que se salve de esta crisis. Después hablar un poquito más como de la economía global. Después hablar un poquito de Chile y alguna reflexión respecto al futuro. Obviamente Manuel nos ha puesto temas clave que a mi juicio tiene que ver con el futuro y que tiene que ver cómo vamos a volver a trabajar. En particular, por ejemplo, la actividad del comercio, donde hay mucha cercanía social, pero obviamente también es muy importante desde el punto de vista de empleo, de atención, de transformación que va a tener que sufrir y de costos que vamos a tener que pagar en la economía en este nuevo escenario. La crisis es una crisis absolutamente no tradicional, crisis económica. ¿Por qué? Porque su origen es sanitario. Esto de una manera así como sencilla tal vez de ver, esto es que hay un meteorito, ¿sí? y no podemos trabajar. Esto es peor todavía, además, porque no solo un terremoto, sino que es como un terremoto permanente. Tenemos que quedarnos encerrados en la casa para no enfermarnos y tenemos que cuidar a la población, porque es muy peligroso y hay muchas cosas que no sabemos de las características del virus. A mí me gusta seguir un poquito, pareciera que hubiera mutaciones, menos letal, pero mucho más fácil de contagiar. Tiene una cosa que es bien interesante respecto de la epidemiología normal. Y de hecho que hoy día en la mañana estaba leyendo cosas sobre, en enero se vinieron a descubrir los primeros casos asintomáticos. Lo normal de los virus, y lo que pasó con el virus del SARS, es que uno ve los síntomas y después detecta que está el virus. Por lo tanto, desde el punto de vista de detección y de cuidado es bastante más fácil. Uno ve una persona que está con síntomas, inmediatamente lo pone en cuarentena, no sé, o lo pone en tratamiento, y después uno continúa combatiendo el virus. Aquí no, porque aquí mucha gente, no sabe exactamente qué porcentaje, que tiene el virus no presenta ningún síntoma o se demora en desarrollar los síntomas y mientras tanto está contagiando. Esto además generó otra cosa que es interesante, generó mucha discusión a la altura de febrero-marzo sobre la utilidad de la mascarilla. Y me acuerdo haber leído noticias que decían la mascarilla no es importante porque lo único importante es tener cuidado de no pasarse la mano por la cara. Pero el resto, pero dado que los asintomáticos contagian, la mascarilla sirve para que no contagien los que están enfermos y no saben. Y eso obviamente ha generado, yo diría, una cosa que en lo personal yo puedo decir, cuando en enero yo veía la cuarentena en Wuhan, yo decía que atroz debe ser vivir en cuarentena. Dice, tremendo, cómo lo toleran, cómo lo soportan, cómo se puede vivir. No sé, creo que aquí llevamos ya un par de meses en cuarentena. Total, más, no sé, desde marzo a la universidad nosotros nos hemos ido y vamos a estar todos este año online. O sea, realmente es un problema complicado que no se va a resolver mientras no tengamos una vacuna, un tratamiento o el virus mute y desaparezca. Confiar en eso obviamente no es la idea. Y además, me ha bajado un poquito de optimismo porque pareciera que podríamos tener vacuna primer trimestre el próximo año. Lo más cercano que podemos tener, ¿no es cierto? Que sería una mitad en Oxford y están ya pensando en iniciar la producción mientras terminan la tercera fase con los pruebas humanas y ojalá se encuentre, y hay muchos otros compitiendo tratando de encontrar vacunas. Pero además esto genera un distanciamiento natural independiente de lo que la autoridad ponga, de lo que la autoridad imponga, porque la gente se quiere salvar y solo le dice, mira, anda a trabajar, que no hay. Yo me acuerdo el otro día de un amigo en una universidad americana, en una escuela de negocios, me decía que tuvimos una reunión y hay profesores que dicen, independientemente de lo que me digan, yo no voy a ir hasta que no haya vacuna, no voy a ir a la universidad. Estoy en edad de riesgo, tengo condiciones de riesgo, no me pueden exigir que vaya. Entonces, es bastante complejo cómo organizar el trabajo. En el caso de las universidades tenemos tremendos desafíos. Obviamente, yo creo que hemos entrado. Además, otra cosa que también, antes de entrar con los detalles, otra cosa que también es interesante, estamos haciendo cambios de productividad que en tiempos normales nos hubieran tomado 10 años. Yo siempre digo, imagínense nosotros en la universidad, acordamos y decimos, vamos a hacer clase online. Hubiéramos tenido un año de ensayos, otro año de encuestas y votaciones, otro año de reclamo. No nos demora mucho, ahora nos dijeron en marzo, no queda otra. Y hemos tenido que aprender, yo diría,
hay bastantes baches, hay bastantes problemas, pero hemos logrado hacer las clases, tenemos muchos casos más asistencia, las clases quedan grabadas, tenemos todavía el problema de las pruebas y hacer cosas concretas, pero en general yo diría que hemos haciendo cambio productividad. Esto lo digo yo desde la universidad, pero esto está pasando en el comercio. Hoy día el comercio y la empresa que no es capaz, y la empresa grande que no es capaz de tener un buen sistema de delivery, no va a sobrevivir y va a tener pérdidas enormes. Entonces el tema del delivery, el tema del encargar, de comprar online, de hacerlo de manera sencilla, de hacerlo de manera confiable, o sea, son cosas que vienen hasta los restaurantes que hoy día, muchos de ellos sobreviven gracias a que están haciendo las comidas y las están repartiendo online. Yo debo reconocer que yo trato al menos un par de veces por semana de encargar a los restaurantes que normalmente me gustan para ayudar a que sigan también trabajando. Nosotros en el sector público, en la universidad, tenemos la suerte de que vamos a sufrir bastante económicamente, pero que hemos podido capear el temporal, porque además podemos seguir prestando el servicio que damos normalmente, hacer lo que hacemos. Esta crisis uno puede llamar económicamente es la crisis de la mega externalidad. Es una crisis de una mega externalidad. No existe mercado, no existe el cost conjecture, no existe ni una manera que pueda evitarlo. Esto requiere de un esfuerzo estatal de coordinación y de ordenamiento para evitar esta externalidad. Tampoco podemos andar cobrando impuestos y todas estas cosas porque no tenemos la manera de hacer lo que haría un economista en un caso de externalidad. Pero obviamente lo que entramos nosotros es el tema de la prohibición de desplazamiento, la prohibición de ir a los trabajos, y por lo tanto el rol del Estado también es fundamental, porque la única manera, nosotros no somos como los osos. Los osos pueden ir a hibernar 3 meses, no producen nada en esos 3 meses, tienen un colapso económico, pero logran sobrevivir, salen y siguen trabajando y la vida sigue normal, supongo, eso, comiéndose a la gente, cuando uno le toca ver un oso. Pero lo que ocurre aquí es de que nosotros cuando nos vamos al confinamiento no recibimos ingresos, pero seguimos teniendo pagos. ¿Y qué genera esto? Una explosión de deuda. Empezamos a todos a tener deuda. El fisco empieza a tener deuda, pues en deuda se le caen sus ingresos y se tiene que empezar a endeudar para ayudar a la gente. Cientos de miles de empresas no pueden trabajar, no tienen ingresos, ¿no es cierto? Y tienen que pagarle a sus trabajadores, tienen que pagar el arriendo, tienen que mantener flujos que son incapaces de recuperar. Por lo tanto, lo que pasa es que aumentan nuestra deuda y eso significa que vamos a terminar siendo más pobres. En nuestra hoja de balance vamos a tener, ¿no es cierto?, un aumento importante pasivo. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta crisis? El rol fundamental es de la política fiscal. La política monetaria nosotros sabemos qué hacer en crisis financiera y yo creo que se hizo relativamente bien con la crisis del año 2009, 2008, 2009, pero hoy día, obviamente el Banco Central es importante porque se requiere liquidez, se requiere que el mecanismo del crédito siga funcionando y el Banco Central de Chile ha sido bastante activo en esa dimensión, pero al final sobre el que cae el peso es sobre el Estado, que tiene que gastar, ¿no es cierto? Y uno debe un poquito más al caso de Chile. ¿Y tiene que gastar en qué? En apoyar empresas, en apoyar empleo, en apoyar a los hogares. Vamos a salir de esta crisis, la enfrentamos con bastante deuda pública. Después de la crisis financiera, los países quedaron con deuda y siguió aumentando la deuda. Y hoy día tenemos deuda a niveles de los que teníamos a la salida de guerra, al principio de esta crisis. Y se estima que los aumentos de deuda pueden ser 20, 30 puntos de producto a nivel global, ¿cierto? Y lo cual va a poner un peso muy fuerte para la salida de la crisis. Otra característica también tiene esta crisis que es bastante desigual, porque quienes pueden trabajar remotamente, la industria de servicios, obviamente es muy distinto de la gente que trabaja en actividades que tienen alto contacto social. Datos que ve por Estados Unidos, el 25% de más alto ingreso, aproximadamente 2/3 puede realizar su trabajo de forma remota. Algunos de manera bien, más productiva, otros menos, pero pueden prácticamente 2/3. En el 25% de menores ingresos, solo 1/3 puede hacerlo de manera remota. Lo que obviamente pone un desafío en términos de ayudar a las poblaciones más vulnerables muy importante. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo esto está pasando en todas partes. Una caída del producto que está permanentemente revisándose. Las estimaciones que decían que el Producto Mundial podía caer en torno a 1% fueron estimaciones que se hicieron hace un par de meses, ¿no es cierto?, pero donde se pensaba que el mundo ya ahora, durante el tercer trimestre, se iba a estar recuperando con más vigor. ¿Qué es lo que hemos visto incluso en Chile? El Banco Central nos decía
o proyectaba que este año podíamos caer en torno a 2%. Esto, ¿no es cierto?, lo hizo en su primer informe de política monetaria del año, porque pensaba, y su escenario base, era que ahora, en el mes de julio, íbamos a estar ya retomando con fuerza la actividad. Íbamos a tener caídas muy bruscas, producto de que nos confinamos, de que echamos en cuarentena. Obviamente la economía pasa a operar al 90%, al 80%, igual sigue funcionando mucho, con mucho distanciamiento social, pero la recuperación venía tipo tercer trimestre, pero hoy día estamos viendo que esto se postergó. Que el cuarto trimestre, ya si fuera más normal, la economía chilena estaría cayendo en torno a 7%. América Latina va a estar bastante golpeada. Se espera que este año las caídas puedan ser bastante significativas. Estamos hablando, ¿no es cierto?, en México, Brasil, los países más grandes, caídas del PIB del orden de 10%. Y producto fundamentalmente de que no podemos trabajar y de que dejamos de trabajar independiente de lo que se está haciendo. Porque aquí hay otra cosa, una discusión sobre la cual no tenemos la evidencia para decirlo. Pero las economías que lograron contener antes la crisis, y esto nosotros lo vemos en los distintos países europeos, tienen posibilidades de salir antes. En casos como en América Latina, y lo hemos visto en el caso de Chile, el gran drama que tenemos nosotros es que si además empezamos las cuarentenas cuando haya cierto grado de infección, la gente que se va a las cuarentenas muchas veces con hacinamiento y muchas veces sin poder cumplirla, porque hay un problema de capacidad de cumplimiento de las cuarentenas, obviamente la infección continúa y hay bastante riesgo. Yo siempre recuerdo que América Latina, a las alturas de marzo, tenía muy pocos contagios. Y todo estaba en Europa, y nosotros mirábamos con horror, no sé, Italia, España. Y en América Latina no pasaba nada. Y había teoría, y uno leía, la vacuna a la tuberculosis podría producir inmunidad, decían algunos, por eso nosotros todavía no estábamos aprendiendo. Lo único que pasó fue que se demoró a terminar. Llegó, y hoy día, cuando ustedes ven las cifras y ven dónde están los mayores contagios en América Latina. India, que hizo un confinamiento total, pero obviamente es lo que trataron de hacer. India hoy día es un país donde el número de contagios y muertes está subiendo bastante fuerte. África es el único lugar que queda hasta el momento relativamente tranquilo, pero hay muchas dudas de la cifra y de si esto en algún momento va a empezar a tomar como fuerza. Por lo tanto, estamos en un mundo en el cual todavía el comercio funciona, va a tener una caída importante. Todo lo que tiene que ver con transporte de personas y negocio de personas está completamente colapsado. Nadie sabe si puede viajar, si va a viajar. Incluso si uno dice, mira, estaba pensando en viajar, le dicen, asegúrate que puedas volver. Porque realmente todo eso en el mundo parado. Hemos descubierto que podemos comunicarnos por videoconferencia. El transporte marítimo sigue funcionando. Todavía había permitido que la economía mundial funcione, que nuestras exportaciones, a pesar de que han sufrido, han sido afectadas, todavía uno puede seguir operando integrado, y para la economía chilena es importante. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile se han tomado medidas, y se han tomado medidas, podemos discutir, no quiero hacer aquí si fueron tempranos, tarde, pero se han tomado medidas en las áreas que corresponden. En primer lugar, ¿no es cierto?, en primer lugar se hicieron ayuda a la empresa a través de fondos de garantía. Esto también es muy importante porque ¿qué es lo que pasa en una crisis como la actual? La incertidumbre sube, la incertidumbre explota. Nadie quiere prestar. Y nadie quiere prestar no por maldad, sino porque hay mucha aversión al riesgo. Y como decimos en la economía, se acaba el individuo neutral al riesgo, que es el que completa los mercados. No hay nadie que esté dispuesto, ¿no es cierto?, a hacer operaciones financieras con baja aversión al riesgo. Están todos con mucha aversión al riesgo, mucho nivel de incertidumbre, se tranca el canal del crédito. Lo razonable que haga el gobierno, ¿qué? Es decir, yo proveo una garantía, yo proveo el crédito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos empresas que antes de COVID estaban bien. Nosotros venimos, y creo que Manuel lo recuerda muy bien, cuando nosotros veníamos ya bastante heridos y en particular muchas pymes y muchas empresas de servicio por el estallido social. Y a esto después nosotros le sumamos nuevamente otro estallido virológico, ¿no es cierto? Entonces todo esto, obviamente, la empresa en una situación de extrema incertidumbre, ¿qué es lo que hace? El Estado le provee garantía, en otros países le da el crédito directo, pero lo que hace es que se pueda aumentar. Es interesante en el caso de Chile que el crédito ha aumentado a tasas de 2 dígitos, las colocaciones a la empresa. En las crisis anteriores, ¿no es cierto?, en la crisis financiera internacional,
en la crisis asiática, producto de la caída de demanda de crédito. Había muy poco crédito, porque había menos actividad económica, la oferta se contraía, pero también había menos demanda. Hoy día había una explosión de demanda por crédito. ¿Por qué? Porque no hay ingresos y la empresa lo que quieren es capear este temporal. La forma de capear este temporal es con deuda. Se ha dado crédito en condiciones bastante convenientes. Yo no tengo exactamente la evaluación de si ha cubierto o no todas las empresas. Hay ámbitos de empresas además muy pequeñas que son poco bancarizadas, que también hay que buscar formas de llegar. Segunda cosa, ayudar a la familia. ¿No es cierto? Las familias, para que estén en cuarentena, uno tiene que proveerles ingresos para que puedan desde pagar sus cuentas hasta poder alimentarse. Eso se ha hecho, ¿no es cierto? Se ha hecho y se va a continuar haciendo. Se ha protegido el empleo. En ninguna economía de América Latina se ha podido hacer lo que se hace en Chile. Lo que es una ley de protección de empleo basada en un seguro de desempleo que en Chile ya ha estado llegando a una etapa relativamente madura por los recursos que hay. Veía por ahí una pregunta. La ley de protección de empleo probablemente se podría extender porque existen recursos. O sea, porque lo importante es que existen recursos, el gobierno complementó el pilar solidario y la gente tiene recursos ahorrados. Creo que los montos del seguro que habían acumulado en el seguro de cesantía son entre 10 y 12 mil millones de dólares, una cosa así. Así que yo creo que en ese sentido se ha avanzado. Todo esto en el contexto, y aquí tengo que decirlo con un pequeño conflicto de interés, ¿no es cierto?, de un acuerdo económico que presentamos un grupo de economistas para que los políticos se pusieran de acuerdo. En Chile nosotros teníamos el gran problema que al principio de la crisis vivíamos una sensación de tira y afloja. Nosotros, el gobierno decía voy a dar un bono de 50, a luego 70, y cada vez había una discusión, lo voy a hacer deficiente, una permanente pelea. Obviamente el gobierno lo que pedía, los parlamentarios le iban a pedir más, y era en cada proyecto estaba pasando eso. Lo que nosotros hicimos primero en un grupo de 6 economistas convocados por el Colegio Médico y posteriormente en una comisión más amplia que acordaron parlamentarios con el gobierno de 16 economistas, lo que nosotros hicimos fue una propuesta que básicamente lo primero que hizo, dijo, mira, aquí nosotros necesitamos tener un margen presupuestario. El margen presupuestario dijimos, como número razonable, pues siempre podemos discutir, 12 mil millones de dólares, aproximadamente 5 puntos del PIB, como por encima del presupuesto, porque este tiene que ser no solo un margen presupuestario para gastar en COVID, sino que además tiene que proveer expansividad a la economía, porque si nosotros decimos que vamos a hacer 12 mil millones y lo vamos a hacer en base a resignaciones, como lo tienen que hacer los países, muchos países de la región que no tienen acceso a deuda, lo que íbamos a tener era el próximo año cayendo el gasto público a niveles de 8 o 10% del PIB, lo cual obviamente es recesivo. Entonces lo que uno tiene que mantener es un presupuesto relativamente expansivo y cuyo margen superior sea en temas de COVID. Que nosotros distinguimos 3 fases. La primera, ayuda a la familia que se implementó el ingreso familiar de emergencia para el 80% de las familias más vulnerables. Chile tiene otra virtud, que tiene un registro social de hogares que viene de hace muchos años y que permite llegar a los hogares e identificar los que necesitan. Hemos escuchado anécdotas de gente que recibió cajas de alimentos que no debía recibir, no sé, siempre existen problemas, pero yo diría que el registro social de hogares obviamente provee información para poder hacer políticas sociales efectivas. Y de ahí se propuso, después de esta etapa, tenía que ver la etapa de apoyo al desconfinamiento, donde mucho más importante va a ser probablemente el apoyo a la creación de empleo y después la reactivación, donde uno realmente va a querer volver a tener actividad y va a necesitar un impulso. Manda agregar un contexto en el que el Banco Central ya ha anunciado que va a estar ayudando. No puedo terminar, o sea, no voy a terminar todavía, porque me queda una cosa, pero no puedo terminar de hablar de Chile sin hablar de lo que pasó ayer con el tema de los fondos de pensión. En Chile, y para ser bien claro y no decir cosas que uno cree con cierta seguridad, en Chile lo que faltaba de todos los programas era un programa de ayuda a la clase media, a personas que no tienen acceso al ingreso familiar de emergencia, a gente que no tiene acumulado en el fondo en seguro de desempleo, pero que tienen niveles de ingreso, ¿no es cierto?, que se le ha mermado de manera importante producto de la crisis, y que no califican para el ingreso familiar de emergencia porque tienen niveles de ingreso más altos. Obviamente la idea no es repetir el ingreso familiar de emergencia con esa gente porque no rinde.
O sea, cada persona es muchísimo más caro que una persona más pobre, de ingresos más vulnerable, por lo tanto, faltaba esa parte. Y empezaron a salir propuestas. Una de las propuestas, de las cuales yo además creía que había que mirarla con atención, era que la gente pueda hacerse un autopréstamo desde los fondos de pensión. Es decir, yo voy a retirar 10%, pero recordando que Chile es un país que tiene pensiones muy bajas, porque tenemos muchas lagunas y porque tenemos una cotización muy baja. 10%, que es una cotización extremadamente baja, que ya había una discusión de reforma previsional de llevarla a 15, no sé, toda una discusión más larga que tenía que continuar, pero la gente decía, yo voy a poder sacar, pero me comprometo a devolverlo. Obviamente la devolución hay que tener una discusión, se hace por planilla cuando uno vuelve a trabajar, se hacen los impuestos cuando uno paga impuestos, y si uno no vuelve a trabajar, bueno, vamos a tener una pérdida en términos de pensiones, pero algo se puede hacer, y orientado a gente que no está recibiendo ayuda, y que ha visto una merma de sus ingresos. O sea, nosotros no podemos estar dirigiendo la ayuda desfocalizadamente a gente que no tiene necesidad. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Ayer se aprobó una cosa que no tiene ningún control, que dice, todo el mundo puede sacar el 10% del fondo de pensiones, lo cual significa, sin calcular interés acumulado, lo que significa simplemente que las pensiones caen en 10%, y caen en más en la gente más joven, ¿no es cierto?, porque esa plata rinde mucho en términos de intereses, puede haber cálculos que podría caer hasta 20%, no sé, depende de los supuestos que uno haga para calcular la caída de pensión. Entonces esto es absolutamente indiscriminado. Pero además agrega otra cosa, y esto que obviamente debilita el sistema de pensiones. Y la otra cosa que se hace es que se adopta, que esto no existe en ninguna otra parte, se adopta la creación de un fondo solidario que va a pagar de manera progresiva, no está claro, que va a devolver esta plata que uno gastó. Entonces, en el fondo, esto es muy parecido a decir que yo te paso la plata del 10% con deuda pública. Y el monto de eso, si es indiscriminado, ¿no es cierto?, tiene un techo y un piso, el monto de eso podría llegar a 18.000 millones de dólares. O sea, el endeudamiento es superior a lo que se propuso como margen presupuestario para todos los temas en la pandemia. Esto se lo gasta y gasta aún más. Obviamente es algo indiscriminado, que es de esperar que con el pasar del tiempo esto se corrige y se revise. El gobierno presentó una propuesta que es bien, esto es interesante, a mí me interesa porque me motiva financieramente. Una propuesta en la cual le otorgaba un préstamo a la gente de hasta 2.600.000. Hay un tema de cobertura que es importante discutir, pero imaginen ustedes que el Estado le dice a usted, saque el 10% de su pensión o se lo presto. Entonces usted no tiene que devolverlo, no, usted saca el 10% de su pensión. Alternativa A. Alternativa B, le doy un préstamo por ese mismo monto a 0% de interés. ¿Qué es lo que debería hacer un individuo que ha estudiado finanzas? Toma el crédito, porque el rendimiento del fondo de pensión, incluso en un escenario bajo de tasa, será 2%, no es 3%. Esto es como el sueño del pibe, que me presten a una tasa menor de mi costo de fondo, de mi costo de... Entonces a mí me están prestando de lo que yo puedo obtener por esos fondos. Entonces a mí me están prestando 0 y le estoy sacando 2. De hecho, hice un cálculo antes de venir para acá, me senté a calcular. Supongan que así va a ser la fácil, que uno tiene 20 años y me prestan 10 millones de pesos. A una tasa de 3,59, yo duplico el monto en 20 años. ¿No es cierto? Duplico el monto en 20 años. Por lo tanto, yo me quedo con la mitad de eso. Si lo saco del fondo de pensión, pierdo todo el retorno. Entonces, es un tema que hay que discutir. Desafortunadamente, la dinámica política en Chile ha llevado más a una discusión de eslogans y de cosas como renta está para la galería, sin mucha claridad. Veo que hay muchos chatos, pero creo que es un tema que hay que revisar con mucho cuidado, porque Chile hay un problema en la clase media, pero el problema de pensiones, a mi juicio, es el problema principal de índole social que tenemos en Chile. Porque bajas pensiones de los adultos mayores significa una tensión de toda la familia y de todos los hogares hacia abajo. Este es un problema, y era un país en el que ya hace varios años nos dimos cuenta que las pensiones no. Respecto al futuro, 2 minutos nomás, porque tampoco quiero latear. Esta crisis, en diferencia de otras muchas crisis económicas, es que no solo va a ser una gran recesión con una recuperación.
va a ser con una gran transformación. Y eso genera mucha incertidumbre, pero también genera oportunidades. Ya lo hemos mencionado. Si uno en junio del año pasado, por ejemplo, Mauricio me hubiera dicho, vamos a hacer un congreso, ¿no es cierto? Vamos a hacer un encuentro, los 770 participantes que tendría en algún lugar de Santiago. Y me dice tipo agosto, hagámoslo, ¿cuándo? En noviembre, diciembre. Probablemente me iba a decir, tengo 2 días disponibles porque están todos los lugares ocupados. ¿No es cierto? Están todos los lugares ocupados. La crisis social fue lo primero que tiró esto para abajo, ¿no es cierto? Y ahora el distanciamiento social le pega más fuerte. Hoteles, la industria del transporte, la industria del turismo. Todos los servicios van a ser muy afectados y van a tener que transformarse. Muchos de ellos se van a encarecer, ¿no es cierto? Porque va a ser mucho menos escala, y muchos de ellos van a desaparecer y otros van a tal vez encontrar nuevas oportunidades. Así que yo creo que, y eso pone mucha complicación también en cómo es la ayuda económica, porque la ayuda económica ya no va a ser solo la reactivación, ayudar, qué sé yo, a construir puentes, ya tenemos construcción y cosas tradicionales que vemos los economistas, sino que también va a ser una necesidad de apoyo a la transformación que va a tener que vivir mucha de la actividad económica. Y eso nos va a costar. Y por lo tanto, obviamente vivimos un escenario donde es muy difícil decir cómo va a ser el mundo futuro. Yo espero que de esta crisis podamos tener una salida donde haya mucho énfasis en la integración social, en los temas, ¿no es cierto?, de desigualdad y de integración, cambio climático. Hay muchas oportunidades que podemos aprovechar en esta transformación. Creo que he hablado para variar mucho más de lo que me corresponde, así que voy a pedir disculpas. Y siempre me da también la gente cuando uno está en un moderador que habla mucho, pero yo soy igual, así que eso no me reclama tanto. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Gregorio, por sus interesantes palabras. Sin duda, el tema de la AFP es algo que hay que discutir bastante fuerte, el tema del shock negativo que tiene en el mercado y en la inversión específicamente que genera crecimiento. Y lo otro también que es importante tener en cuenta, no sé, es relacionado a cómo se enfrenta la recaudación fiscal cuando hay retiro de este tipo, porque al final del día no sé si se tratará como exento de impuestos a quien lo reciba. Bueno, tema que hay que... Un solo comentario respecto de eso. Yo creo que la gente podría hasta retirar su APB, pero tiene que ir a al pago de impuestos, porque la mejor manera de separar quiénes tuvieron caída o no ingreso. Si yo perdí todo mi ingreso y toda la ayuda que tenga la pongo en mi base tributaria, obviamente no voy a pagar impuestos, pero si yo no he tenido efecto no he tenido efecto sobre mi ingreso y voy a retirar, voy a tener que pagar impuestos. Claro. Bueno, le corresponde el turno a Bernardita. Muchas gracias por venir a este seminario, Bernardita. Ella, como lo había mencionado anteriormente, es gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Y va a presentar una presentación titulada El estado del sector comercio en la sociedad actual y sus desafíos futuros. Ella nos hablará del sector comercio, especialmente con un cierto énfasis en el e-commerce y básicamente en cuáles son los principales desafíos cuando salgamos de esta crisis sanitaria. Adelante, Bernardita. Bernardita. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha ahí? Ya. Muy buenas noches a todos. También agradecer al equipo que es de la FEN y de la CNC que están detrás de esta transmisión. Y yo voy a compartir una presentación. Ahí. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve la presentación? ¿Está bien? Sí. Ya. Okay. Bueno, voy a ir un poco por todo lo que ha sucedido, sobre todo en el sector comercio, enfocado en el comercio minorista, que hemos estado bien afectados ya hace un rato, ¿no es cierto? Como sabemos, se vislumbra muy difícil escenario para el sector. Como dijo el FMI hace poco en su último informe, la pandemia empujó a la economía a un gran confinamiento que contribuyó a contener el virus y salvar vidas, pero también desencadenó la peor recesión desde la Gran Depresión.
Y en el caso del sector comercio hay que entender que es muy importante porque representa el 9,9% del Producto Interno Bruto. El 20% de los ocupados del país trabajan en el sector comercio. Este año esperamos cerrar con un crecimiento del PIB del comercio una baja, entre 6,2 y 8,2. Dentro del sector comercio, el sector minorista ha sido los más afectados desde ya los últimos meses por la crisis social y ahora sanitaria, y se espera una lenta recuperación que después vamos a ir viendo ahí por qué. Hay gran incertidumbre de cómo y cuándo vamos a poder abrir, por una cosa, cuándo y en qué circunstancias y con qué reglas. Y todas las medidas que nos está gobierno son potentes y de gran ayuda para el sector, pero creemos también que vamos a necesitar medidas de reactivación especiales para los sectores más afectados en el futuro, como es restaurantes, hoteles, comercio, porque no es la misma situación en todos los sectores. Si uno ve un poco previo a la pandemia que estamos viviendo ahora, ya veníamos con una desaceleración en el comercio mundial, durante el 2018, producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ahí vimos una fuerte desaceleración en el comercio mundial, incertidumbre, aumentan en la zona euro, Brexit, conflictos geopolíticos, hubieron varias cosas que ahí hicieron desacelerar la economía mundial. Y luego pasó lo del coronavirus a principios de este año que golpea nuevamente al comercio internacional. Pero cuando ya nos miramos nosotros a Chile, ahí también tenemos los mismos dos factores que empiezan a desacelerar la economía levemente a mediados del 2018, también junto a un exceso previo de optimismo interno que tuvimos tras las elecciones, que también ahí empieza a haber más incertidumbre y nos empezamos a desacelerar en el empleo y en distintos factores que vamos más adelante. Y luego viene este año el coronavirus, que se cree que vamos a caer un 15% este trimestre, pero en Chile hay que agregarle otro factor más, que es el 18 de octubre, que es un factor que ya tenemos interno, no externo, y que ahí muestra también una fuerte caída en el cuarto trimestre del año pasado, producto de lo que vivimos, ¿no es cierto?, en los meses de octubre y noviembre. Entonces, si uno se fija en los componentes del Producto Interno Bruto, los que nosotros miramos harto porque afectan bastante el consumo y por ende el comercio, está el tema de las inversiones y el tema del consumo privado. Cuando uno mira las inversiones, habían subido el 2018, 2019, tras 3 años de baja, guiados principalmente por maquinaria y equipos, que favoreció mucho al comercio mayorista, ese número. Y ya viene este año, se cree que va a caer un 15,9%, tema que afecta fuertemente el empleo y por ende también, ¿no es cierto?, el consumo. Y cuando nosotros en la Cámara tenemos un indicador de proyectos, son inversiones en el sector comercio. Este catastro lo que hace es medir proyectos inmobiliarios que se hacen en el sector comercio, por ejemplo, construcciones de centros comerciales, supermercados, etcétera, son proyectos de más de $3 millones que entran a este catastro, y lo vamos midiendo de manera semestral. Y en el catastro hay proyectos que están en estudio y proyectos que están en ejecución. Y nosotros también veníamos viendo una aceleración en los proyectos del sector, en el total de inversiones, y también cierta aceleración en los nuevos proyectos, que es la línea naranja ahí. Pero en el último semestre, del año pasado, se evidencia nuevamente una caída en línea con una incertidumbre interna que está aumentando junto con la crisis social. Y también probablemente ahora que estamos cerrando el primer semestre, la entrada en nuevos proyectos prácticamente nula, salen proyectos que se inauguran y también salen proyectos que estaban en estudio y se quieren hacer. Y lo otro que también estábamos viendo hace un tiempo era una menor materialización de los proyectos. Por ejemplo, había un 36% en ejecución y un 34% en estudio antes, y en el último semestre de medición habían solamente 59 en ejecución, 41 en estudio, y esa te indica una menor materialización de los proyectos. Y también hay un cambio en la inversión que está teniendo el sector, porque si bien aún hay inversión de espacio físico a lo largo del país, estas han ido decayendo y se enfocan más los planes de inversión en temas de tecnología, logística. Hemos visto también un aumento en lo que son más inversiones en malls, sino que en centros de distribución, en línea con un crecimiento del e-commerce, y a su vez también vemos tiendas especializadas que están invirtiendo fuertemente en esto. Y también al enfocarse más en la innovación y en la estrategia digital, también esto afecta la inversión en
de lo que es construcción, claramente. Luego cuando ya miramos el consumo privado, ¿qué ha pasado ahí? También tuvimos una fuerte caída en el último trimestre del pasado, producto de la crisis social. El consumo de los hogares venía ya desacelerándose levemente desde mediados del 2018. Y cuando vemos los componentes que más se desaceleraban dentro del consumo, estaban los bienes durables, que tuvieron una desaceleración fuerte durante el 2019, bueno, también porque había un crecimiento muy alto de todo lo que fue automóviles, durables, se le llama todo lo que es automóvil, tecnología, esos son los bienes durables, aquí muestra el gráfico cómo se aceleran fuertemente en el último trimestre del año pasado, ahí también influye lo que fue la crisis social, y lo que estaba llevando un poco el consumo en el último año eran los servicios. Pero también nosotros lo podemos ver nosotros tenemos en la cámara hacemos este índice de volumen de importaciones, que medimos cómo están variando anualmente el volumen de importaciones de una canasta de productos del retail, que incluye productos durables y semidurables. Y ahí vemos cómo las caídas vienen ya desde principios del 2019, llegando a caer un 19% este primer trimestre, lo que da cuenta de una demanda que está muy débil, ¿no es cierto? Porque obviamente que los actores van a importar en la medida que tengan expectativas de una fuerte venta futura, lo cual no está pasando, y a su vez están acumulando stock porque no están vendiendo, ¿cierto? Y cuando vemos ya el sector comercio, qué ha pasado, cómo se ha comportado, hay dos hitos importantes de fuertes caídas en la crisis, ¿no es cierto?, social, y ahora ya caídas históricas en abril y mayo de sobre el 20% para el sector comercio, en los indicadores del INE. Pero cuando uno mira, hace como una lupa al sector comercio, porque dice, por ejemplo, durante el 2018, 2019, uno veía que el sector comercio crecía, pero al sector minorista no le estaba yendo tan bien, porque cuando el INE reporta comercio, ahí tenemos tres distintas categorías dentro del comercio. Tenemos automotriz, mayorista y el minorista sin automóviles. Y ahí vemos cómo el minorista sin automóviles, que es la varita verde, venía hace mucho rato débil y antes aún, desde mediados del 2019, junto con la debilidad, ¿no es cierto?, que empezó a mostrar también el país. En cambio, el sector mayorista sí seguía teniendo crecimiento más alto, impulsado de hecho por la venta de maquinaria y equipos, que es lo mismo que estaba impulsando la inversión en esa época. Pero luego, bueno, el 18 y ahí el 18 de octubre, donde todos los sectores se ven afectados, y luego ahora con el COVID también vemos fuertes caídas, sobre todo lo que es la línea automotriz. Y cuando nosotros vemos el efecto también en nuestro indicador de ventas minoristas presenciales, también aquí veníamos con la caída del cuarto trimestre, era algo que no veíamos hace muchos años, y ahora después vamos a ver la caída de los meses ya en coronavirus, que eso es totalmente histórico desde que tenemos el indicador de ventas minoristas. Y entonces, si uno piensa un poco, antes de la crisis social, ya veníamos debilitados por ciertos factores, algunos transitorios y otros más permanentes, más estructurales, que venían afectando las compras del retail. Por un lado había las transitorias, que ahora se acentúan aún más estos factores transitorios, habían altas expectativas versus realidad, hubo un tema con la caída de la visita de argentinos que afectó mucho al sector en unos años. Los argentinos suelen representar un 10% de las compras de los extranjeros, y en el boom que hubo en el 2016, llegaron a representar un 50% de las compras de extranjeros en Chile, y eso el retail lo sintió de manera muy favorable. Empezaron una debilidad, una incertidumbre internacional, por lo que ya comentamos, un pesimismo, una debilidad, en el mercado del trabajo, que también se empieza a debilitar a mediados del 2018, y una masa salarial que también empieza a debilitarse. Y en los cambios más estructurales, una mayor deuda y un menor gasto imponible, hay cambios tecnológicos que también cambiaron la realidad del sector, el e-commerce nacional y transfronterizo, que empieza a crecer, después vamos a ver cuánto se está comprando afuera, que es bastante. El aumento del comercio nacional e internacional, hay también un envejecimiento de la población y un consumidor más responsable que también ha modificado sus conductas de consumo. Y si uno mira la encuesta de presupuestos familiares, antes los consumidores se dedicaban, gastaban más proporciones de su ingreso en los productos durables o semidurables, y había un cambio hacia los productos de entretención, viaje, etcétera, que eso también ha cambiado la dinámica del sector. Bueno, y esto estábamos enfrentando cuando llegó el 18 de octubre y luego, ¿no es cierto?, el coronavirus. Y aquí nosotros en una encuesta que hicimos cerca de 500 empresas,
muestra que el 60% está operando bajo el 30% de su capacidad, un 50% reducido personal, fuertes bajas en las ventas y se espera también una lenta recuperación. Aquí se ve como los sectores más afectados de los encuestados son hoteles y restaurantes con bajas superiores al 80%, básicamente la incapacidad de poder abrir. Y cuando les preguntamos cuánto le tomará a usted recuperarse después de esta pandemia, vemos que cerca de un 36% dice que le va a tomar más de un año, hay otro 17% que entre 9 meses y un año, y si uno mira el detalle, es sobre todo hoteles y restaurantes donde es casi más de un 50% que menciona que esto les va a tomar un año. Entonces claramente hay sectores que están más afectados que otros. En el índice de ventas presencial vemos cómo han caído. Este índice se hace desde el año 97 y nunca habíamos tenido una caída de esta magnitud. En abril las ventas cayeron un 45,9, en mayo un 42,2, julio probablemente tengamos una caída bastante similar. Claro, son ventas presenciales donde sabemos que el comercio no puede abrir, está funcionando solamente de manera digital y esto tiene su efecto en lo que está sucediendo. Y cuando uno mira las categorías, lo mismo, el calzado, unas caídas de 90%, vestuario 80%, y la única categoría que cae menos es la línea tradicional de supermercados porque son los que están posibilitados hoy de abrir. Y claro, en mayo igual cae un poco, en marzo había subido porque la gente ahí se compró en marzo, compró a destajo en los supermercados pensando que se iba a acabar todo, entonces el supermercado ha tenido subidas o menores caídas que el resto. Y cuando uno incluye las ventas online, que nosotros dijimos, creamos un termómetro de ventas minoristas para este periodo de pandemia, la misma base con la cual hacemos nuestras ventas mensuales, empezamos a recabar la información semanal, incluyendo también las ventas online, para ver cuál era el efecto que estaba teniendo el sector. Y aunque no incluye las ventas online, se ven caídas, ¿no es cierto?, la última semana 20,6%, y cuando sacamos la categoría supermercado, las caídas llegan al 40%. Y también es interesante ver cómo las tiendas especializadas también tienen caídas bastante mayores, por sobre un 60% comparado con las no especializadas. Cuando uno menciona tiendas especializadas, estamos hablando de tiendas que solamente venden calzado, que solamente venden vestuario, que son de menor tamaño también. En cambio, las no especializadas son más bien las grandes tiendas que venden todo tipo de cosas, no se especializan en ningún producto particular. Y las tiendas no especializadas tienen más espaldas para el canal digital también, lo que le hace tener menores caídas. Y las ventas online en Chile han venido creciendo hasta 30% en los últimos años. Aquí en esta tabla, la columna azul muestra la penetración que está teniendo el canal digital en distintas categorías. En el primer trimestre de este año, las categorías son servicios, turismo y entretención y comercio, que son las categorías que se pagan de manera digital. En servicios ya prácticamente la gente está haciendo la mitad de los pagos de manera digital, es decir, pagar el colegio, la salud, educación, ya el tema, las cuentas, se está haciendo mayoritariamente digital. Turismo y entretención, pasajes, hotel, etcétera, casi un 25% se hace de manera digital. Y comercio, la penetración que estaba teniendo el primer trimestre era de un 6,5%, entonces la venta física no es menor, la venta física sigue siendo lo más importante, si pensamos que el 6,5% solamente está haciendo un canal digital. Si caiga esa magnitud, la venta presencial es un golpe fuerte para el sector. Y vemos que en el primer trimestre el comercio, perdón, ahí se me corrieron las barritas, el comercio creció un 41,5%, turismo y entretención tuvo una fuerte caída de 13,5% en su desempeño. Y con la pandemia, la penetración del canal digital ha llegado a alcanzar cerca de un 30%. Y creemos que una vez que se acabe la pandemia y las tiendas puedan volver a abrir, vamos a quedar con una penetración cercana al 12% en lo que es comercio. Y esto no es menor, porque el 12% era algo que creíamos que íbamos a alcanzar de aquí a 3 años. Entonces íbamos a lograr en 6 meses subir cerca de un 6,5%, una penetración de 12% en el canal digital, lo que va a obligar a que muchos tengan que subirse a este carro, si no se van a quedar atrás. Y cuando vemos dónde están comprando los distintos consumidores del canal digital, también se ha visto una gran irrupción del canal no tradicional. El no tradicional está hablando de todo lo que son las redes sociales, los marketplaces, todo este nuevo mundo digital que ha aparecido. Y a la vez también está la tienda internacional, donde en el primer trimestre hay un 32% de consumidores que dice estar comprando. Este es un panel de 3.500 consumidores, de usuarios digitales que compran online. Hay un 32% que está comprando en canales
fuera de Chile, lo cual también tiene su efecto a los actores nacionales, porque es participación de mercado que se están yendo hacia afuera. Y el tema de las redes sociales también hay que ponerle ojo, está aumentando mucho, y durante esta pandemia más aún. Nosotros hicimos un estudio de informalidad digital, que bueno, la Cámara históricamente se ha preocupado mucho, como dijo Manuel, del tema de la informalidad. Si hace años era el comercio ambulante, ahora tenemos también el problema en las ventas online. Y el primer trimestre se pudo sacar de que se pudo estimar que 14% de las transacciones que se hicieron en el canal digital fueron informales, y que 16 de cada 100 pesos gastados fueron también en compras informales. Estamos hablando de un total de 83,4 millones de dólares en compras informales en el primer trimestre. Entonces, y ahora si pensamos en cómo ha aumentado el tema en el segundo trimestre, sabemos que las cifras son aún mayores en las ventas digitales, y sabemos que ha entrado mucho vendedor al canal digital, que está bien, porque está bien que entren nuevos emprendedores y que quieran estar en el canal digital, pero la idea es que se haga cumpliendo también las reglas del juego. Y como decía, el canal digital ha tenido fuertes crecimientos durante ya ahora el segundo trimestre, entre abril y mayo. Tecnología ha crecido más de un 5%, línea hogar más de 160%, mueble más de 30%, vestuarios casi 90% y así. Y la línea también de supermercados, todo lo que es alimentos, más de un 300%. La línea de supermercados era la que tenía una menor penetración de la venta digital, que también es más fácil crecer más cuando te comparas con un menor monto. Y cuando pensamos ya en el futuro, nosotros siempre miramos, yo por lo menos mucho, tres factores que influyen mucho en el consumo. Está la confianza, está el empleo y está la deuda. Y los tres factores están bien complicados. O sea, por un lado tenemos las confianzas que van cayendo desde mediados del 2018, vienen cayendo, y ahí ustedes pueden ver la alta correlación que hay entre confianza, de la confianza del y el I+C. Es decir, una correlación bastante directa, y ahí cuando la primera línea punteada nos indica cuando empiezan a decaer, la segunda línea punteada nos está mostrando el estallido social, y ya la tercera línea nos muestra la pandemia, donde las confianzas ya llegan a niveles históricamente bajos, y también lo mismo pasa con el I+C. Y cuando uno ya mira las variables, que salió el último indicador ayer de Adimar, y uno mira las variables que lo componen, hay dos variables que son las más afectadas, que es la situación personal actual y la situación de compra de artículos para el hogar. Entonces, claramente hay una situación familiar muy complicada hoy, que hay que hacerse cargo. Y bueno, las confianzas en épocas de crisis, que este es un gráfico de Adimar, ahí uno puede ver cómo estamos ahora. Estamos a niveles casi de la crisis asiática en cuanto a las confianzas en épocas de crisis, con fuertes, ¿no es cierto?, caídas en los últimos 9 meses, yendo totalmente al abismo. Y esto se suma también a las expectativas de la recuperación. En la misma encuesta que nosotros hicimos a estas 500 empresas, prácticamente un 60% cree que la recuperación va a ser lenta o muy lenta. Hay un 39% que cree que va a ser lenta y otro 25% que muy lenta. Y después cuando les preguntamos también por las principales preocupaciones que ellos tienen futuras, una vez pasada la pandemia ahora, y lo que más preocupa es la incertidumbre sobre el tiempo que durará esto, claramente. La continuidad del estallido social es lo segundo que más preocupa, el aumento del desempleo, y también se menciona el alto nivel de endeudamiento en el que quedará mi empresa. También pasa a ser una preocupación para los encuestados. Cuando miramos el empleo, también viene débil desde mediados de 2018. El comercio ha perdido cerca de 340.000 ocupados si nos comparamos con el igual trimestre del año pasado, en el trimestre de marzo-mayo. Según la encuesta también de Microdatos de la Universidad de Chile, los trabajadores del comercio cayeron un 23% en el Gran Santiago, en el último informe que hicieron, y probablemente esta caída va a ser aún mayor en el próximo informe. Y este fuerte aumento de la tasa de desempleo, que llegó a 11,2%, pero si incluimos la fuerza de trabajo potencial, que esto quiere decir las personas que no están buscando empleo, pero que están disponibles para trabajar, ahí la tasa de desempleo alcanza un 28%. Y de hecho hoy día salieron los datos de la Católica, que dice que se ha perdido 2.1 millones de empleos.
Y esta pérdida, esta caída fuerte de lo ocupado, tiene su incidencia en la masa salarial, que es otro indicador que nosotros miramos mucho, porque la masa salarial nos indica el poder adquisitivo que tiene la población. Digamos que aquí en este gráfico de la derecha, la masa salarial tanto de los ocupados como de los asalariados cae fuertemente en el último periodo, producto de la crisis que estamos atravesando. Entonces es otro tema y son temas que son variables que son difíciles de recuperar rápidamente. Y por último, la deuda, que está escalando desde el 2015, y hoy hay una mayor presión ya a la deuda familiar de las empresas, como veíamos una preocupación para ellas. La deuda ha venido escalando desde el 2015 en adelante de los hogares como porcentaje de su ingreso, y estamos hoy en un máximo histórico. Y entonces esta crisis está pillando a las familias ya con un nivel de deuda bastante alto, lo cual es preocupante, como también decía José en su presentación. Vemos que y lo más preocupante son los quintiles más bajos. Esto está un poco viejo porque todavía no sale la nueva encuesta de presupuesto familiar, pero igual llama la atención cómo cambió entre el 2013 y el 2007 el porcentaje de gasto sobre el ingreso en los quintiles más bajos. Es decir, si en el 2013 los quintiles más bajos gastaban un 43% más que su ingreso, en el 2017 pasaron a gastar un 66% más de su ingreso, en el quintil 1, y en el quintil 2 pasó de 2 a 22. Y estas fueron alertas que vienen hace un rato ya mostrando un aumento en la carga de deuda, sobre todo de los quintiles más bajos. Y también el informe financiero del Banco Central dice que cerca del 25% de los deudores bancarios tienen un nivel de endeudamiento que sobrepasa 6 veces su ingreso mensual. Entonces aquí también hay un tema que hay que hacerse cargo, porque no nos pilló en un buen momento lo que está pasando. Entonces, para concluir, aquí le robo la frase a un español en un seminario que escuché otro día: más que una nueva normalidad, decía que vamos a vivir una prolongada anormalidad, porque hoy el sector, ¿no es cierto?, está fuertemente bloqueado por el confinamiento, sin saber cuándo y en qué condiciones va a poder abrir. No todos van a salir adelante, y surge la importancia del canal digital. Después vamos a ver un minuto de transición en el sector, donde vamos a empezar a abrir, pero por etapas. Van a cambiar los atributos, lo más importante va a ser la seguridad, y por lo tanto la importancia de los protocolos sanitarios, y como la CNC también está enfocada en una campaña de abrimos seguro para el minuto que toque abrir, vamos a enfrentar un sobrestock de los distintos actores, y un cambio en la conducta del consumidor, una compra calificada versus una compra por impulso. Vamos a tener menos visitas, tiempos de compra más rápidos por el susto a contagiarse, va a cambiar la manera de vitrinear, ¿no es cierto? Y también hay una digitalización e innovación constante que acelera este proceso, que se acelera mucho más a lo que se esperaba antes que empezara la crisis, y esto también va a ayudar, como se habló, a que aumente la productividad, que es algo que necesitamos enormemente en Chile. Nos vamos a ver obligados a acelerar un proceso de digitalización y de innovación, porque el que no lo haga se va a quedar abajo. También aparecen nuevos medios de pago, y también el tema de la reconversión laboral y la automatización. Nosotros hicimos un estudio con la Fundación Chile que muestra que para los próximos 5 años se proyecta que el 63% de las competencias ordinarias podrían ser reemplazadas por tecnología, y el 37% de las competencias de carácter no rutinario podrían ser complementadas con las tecnologías. Entonces también es un tema que probablemente se acelera. Este estudio se hizo justo a fines del año pasado, todo el trabajo de campo, antes que empezara la pandemia que estamos viviendo, y probablemente este proceso también se vaya a acelerar y conlleve tener nuevas capacitaciones y un desafío grande para el futuro laboral. Y bueno, y después vendría el retorno, la consolidación, es que cuando ya podamos volver como antes, pero no sabemos cuándo va a pasar, y esa es la incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este estado de transición y prolongada normalidad. Y algunos países han comenzado a reabrir, pero sin embargo, sin una solución médica, la solidez de la reapertura van a ser inciertas, y el impacto en los sectores también va a ser desigual, porque en la medida que puedan abrir, no todos los sectores va a ser bastante desigual aquellos que sí atienden público versus los que no atienden público. Y ahí también el comercio sí atiende público, restaurantes y hoteles atiende público, entonces va a ser mucho más difícil para nosotros la apertura que para otros sectores, y probablemente vamos a necesitar más incentivos o ayudas para salir adelante. Y
Y creo que también que esta consolidación quizás salga una sociedad más colaborativa, ¿no es cierto?, en la búsqueda de un bien común, porque y algo que también se debería reflejar en el mundo empresarial, donde las empresas van a tener que aprender a colaborar, a trabajar en plataformas, con los startups, con los investigadores, con las universidades, con las fundaciones, y sin tanto ese individualismo empresarial que había antes para adelantarse a futuras crisis. Y bueno, y eso sería la presentación. Muchas gracias. Espero que esta prolongada normalidad no se prolongue tanto y volvamos a poder vernos todas las caras. Muchas gracias, Bernarda, por tu presentación muy buena. Bueno, en general, algún comentario es que prácticamente el mundo cambió, o sea, la digitalización es un facto hoy en día, y la forma de hacer negocios también, o sea, el comercio va a cambiar, en general la información va a ser importante y los procesos de automatización también, van a haber distintas formas de enfrentar los negocios. Muy buena presentación a ambos, quisiera darle las gracias, y también quisiera pasar a las preguntas de nuestros asistentes, que las fui agrupando y clasificando de acuerdo al expositor. Primero vamos a partir con una pregunta a José Gregorio. Hay algunas preguntas, si quieren las digo todas o voy por parte. Profesor. Como quiera, o sea, lo que pasa es que mira, en general es bastante amplio. Hardy Chávez pregunta en relación al plazo que existe, los pactos de protección al empleo, si esto continúa, cómo podría aumentarse, cuánto soportaría un aumento en general de este tema de protección al empleo. Y las otras preguntas son relacionadas con la AFP. Por ejemplo, Bárbara Pizarro pregunta ¿cuál es el efecto que tiene el mercado capital de este 10%? ¿Y qué otras opciones podrían haber de el no retirar este beneficio en general? Marco Escobar y Claudio Calmada me preguntan algo parecido. ¿Cuál es la mirada que tiene usted como facultativo sobre retirar los fondos de la AFP? Si es que se aprueba esto en la Cámara Alta. ¿Y qué es mejor, la ayuda del gobierno o esta reforma del 10%? Y lo otro es cómo esto afectaría a la banca principalmente, si es que se implementa el tema de la tasa cero o si se retira el 10% de los fondos. No, ya, sí, es como el tema de eso. Primero, desde el punto de vista financiero, obviamente vender en una semana 18.000, 20.000 millones de dólares, 10.000, tiene un impacto muy grande en los precios de los activos. Obviamente, si alguna cosa así fuera a ocurrir, cosa que me parecería inadecuado, existen formas financieras, por ejemplo, que sé yo, emitir un bono y tomarse 2 años para la liquidación. Hay cosas que se pueden hacer de manera que no vayan a tener un efecto muy importante en el mercado financiero, porque obviamente si todos tienen que empezar a salir a liquidar puede tener algún problema en los precios. Por eso, si algo se va a hacer, tiene que ser gradual. Ahora, ¿qué prefiero yo? Yo lo único que me interesa, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que está con trabajo, que puede seguir trabajando, que tiene plata en la AFP, que no me parece que sea razonable que uno permita el retiro, si es un ahorro obligatorio para la vejez. Pero también tenemos que entender que hay gente que está en una situación muy, muy apremiante y tiene fondos. Por lo tanto, en ese caso, yo preferiría, y me gusta esta idea de que haya un crédito subsidiado. El crédito subsidiado evita tener que liquidar fondos que te dan más retorno que lo que cuesta el crédito subsidiado y puedes mantener las pensiones. El problema de Chile hoy día es cómo aumentar las tasas de cotización para tener mejores pensiones. Entonces, si tú inmediatamente sacas parte de lo que hay, va a tener un problema aún más grave en el tiempo de pensiones. Así que yo creo que, por eso. Y también es bien importante, aquí hay que pensar el tema de la focalización. Muchas veces dice, hay que focalizar la ayuda en los que están más afectados. Y los que están más afectados pasan desde empresas, pymes, pasa con gente que no tiene, que puede perder su empleo, pasa con gente que ya lo ha perdido o que tenía ingresos independientes y que tiene plata en la AFP. Hay que buscar una manera. Pero esto no significa, obviamente, hacer cosas que al final
no van a terminar siendo muy bien focalizadas. En particular, si tú dices que saquen el 10% y después se los voy a compensar, es tremendamente injusto en el sentido de que está dando mucho más a quienes tienen más. ¿No? Me parece que la verdad que lo que se ha propuesto es una cosa muy general, con un montón de problemas que yo creo que va a haber que revisarlo y creo que hay tiempo para revisarlo. O sea, no hay mucho tiempo porque tampoco nos podemos pasar un año en esta discusión. O sea, imagínense ustedes entrar con una discusión como proyecto. La pandemia, a pesar de que vamos a estar en esta prolongada normalidad, ¿no es cierto? Pero las urgencias son hoy día, son particularmente en el periodo confinamiento. Así que yo creo que hay que buscar formas, pero un poquito más focalizadas, porque los recursos son escasos. Y esto es una cosa que no discutí, tampoco me quiero alargar. Pero Chile es un país que tiene deuda pública baja, pero que tiene un problema fiscal hacia el futuro, que tiene déficits fiscales primarios, porque pagamos muy poca deuda, superiores al 2% del PIB, lo cual significa acumulación de deuda. Chile va a tener un par de años más 45 puntos probablemente el PIB de deuda. Y si seguimos a la trayectoria, los cálculos que hacemos, seguimos a la trayectoria actual, podemos terminar de aquí a 10 años más con niveles cercanos a 60, 70, donde está en riesgo tu grado de inversión, donde no puede hacer la política fiscal que quiere, y si venimos con crisis de 10 en 10 años, la próxima nos va a pillar muy mal. Chile hoy día puede hacer mucho, no ilimitado, pero gracias a que tiene una posición fiscal sólida. Y en un par de años más yo creo que va a tener que haber una consolidación, que sea a través de impuestos y caídas de gastos, que obviamente en este momento no son las prioridades. Y que claramente se intensificaría si es que la crisis social continúa después de la pandemia, ¿no? Bueno, Chile trae un problema complicado respecto a la crisis social. Me gustó cuando la Bernardita dice, aquí hay como dos escenarios. Hay un escenario en el que vamos a salir con una sensación mucho más, yo diría, de inseguridad y de reconocer lo que tenemos y de valorar lo que tenemos y de mejorar lo que tenemos, porque la verdad que la vida y la economía es bastante más frágil de lo que uno puede pensar en tiempos normales, y ojalá eso nos sirva para tener una sociedad mejor. Cuando yo miro un poco la política, me deprimo, me pongo pesimista, porque institucionalmente estamos haciendo cambios constitucionales aprovechándose de la mayoría en el Congreso. O sea, si así vamos a hacer nosotros una reforma constitucional, la cosa se ve bastante más complicada. Entonces estamos con bastantes problemas institucionales. Éramos una economía aparentemente muy fuerte en lo institucional, hoy día parece que no somos tan fuertes y tenemos que fortalecerlo en vez de debilitarlo. Otra pregunta de Alejandra Insunza, que creo que es alumna nuestra, que tiene que ver con la política de FEN de considerar ofrecer títulos de posgrado post pandemia, quizás mantener un formato para apoyar las regiones, online. ¿Qué política va a tener la facultad en general? Las universidades van a cambiar muchísimo. La educación va a cambiar muchísimo. Y en el mundo de los negocios, nosotros vamos a ver un proceso de consolidación bastante fuerte. En este tema de las economías de redes, donde quienes, por ejemplo, en el sector comercio, quienes tienen buen delivery, van a dominar mucho del comercio, porque es lo que pasa al final, ¿por qué todos usamos WhatsApp? Que todos lo usamos, porque todos confiamos que está funcionando. Este es como lo que empieza a pasar en estas cosas. Lo mismo va a pasar con la universidad. Entonces la universidad hoy día nosotros obviamente vamos a poder ofrecer programas, ¿no es cierto?, de extensión con mayor facilidad desde el punto de vista con online. Obviamente, y esto también hay que mantenerlo, es bien importante la interacción personal en la educación. Hay una discusión ahora en el National Bureau of Economic Research, que estoy viendo una conferencia que me da todos los años, una semana a Boston, ahora me paso la mañana conectado, ¿no es cierto?, a una conferencia, y una discusión importante es cómo se hacen grupos de discusión, porque parte importante de lo que pasa en estas conferencias, donde hay mucha discusión ya de economistas que están partiendo con mucha actividad de poder divulgar trabajo, es el contacto con las personas, almorzar, conversar, ese tipo de cosas obviamente no se van a acabar y van a seguir siendo necesarias, pero yo creo que hay una tremenda oportunidad en materia de educación y sobre todo, como decías tú, a regiones, a sectores apartados, a gente que no puede venir todas las semanas, ¿no es cierto?, en ofrecer algunas modalidades online.
¿Esto qué va a significar? Que va a haber mucho más oferta, obviamente, pero también desde el punto de vista de competencia, los nichos que pueden tener algunos porque están ubicados en algunas zonas especiales se van a empezar a perder, lo cual va a requerir también de mucha excelencia en los programas que nos ofrecen. No, y además, paso el dato, nosotros igual estamos trabajando en eso, en poder generar instancias que sean relativamente mixtas, donde un alumno pueda tomar clases a distancia. Y otro dato, que a partir de noviembre nosotros comenzamos un MBA en Concepción, como para tener mejor acceso y mejor calidad en general de la formación que nosotros ofrecemos a la región. ¿Alguna pregunta, Bernardita? De Claudia Telgi. A ella le preocupa principalmente los pequeños empresarios. En general no tienen acceso a tecnología, existen bloqueos, lo que hablábamos yo al principio de lo que es investigación y desarrollo, en general muchas veces queda relegado como para grandes empresas. La pregunta de ella es cómo se puede ayudar, cuál es el rol de las cámaras de comercio en apoyar a este tipo de empresas, quizá cómo se pueden ayudar en general. Y Cristian Sot pregunta, ¿qué ocurre con las cámaras de comercio regionales? Y principalmente en zonas francas, ¿qué va a ocurrir con eso? Ya. Después Iván Serrano pregunta, ¿cuál es el futuro del e-commerce? ¿Cómo se ve el crecimiento del e-commerce en el mediano largo plazo? ¿Qué tendencias podría tener? Y básicamente lo mismo con la crisis social. José Somoza pregunta eso. Bueno, la primera pregunta, tengo una muy buena noticia, porque la Cámara Nacional de Comercio, de hecho, lanzó junto a Transbank y a otro socio una plataforma que se llama Comunidad C. Y lo que busca Comunidad C es precisamente eso, ayudar a aquellos que no tienen la espalda para tener su propia plataforma online, a subirse a Comunidad C, que es distinto a otras plataformas. Primero, porque no te cobra un fee por compra, sino que es un fee mensual o semestral, independientemente de lo que tú vendas. Y dos, que es un poco la mejor parte, te capacita también para que tú aprendas, te está constantemente capacitando para que tú aprendas a vender online. Entonces, también es un canal digital que te va a enseñar a entrar a este mundo digital, a crecer en este mundo digital y a interactuar con los otros vendedores, porque es un B2B y un B2C. Entonces, también hay licitaciones dentro de esta comunidad C, donde entre los mismos empresarios, negocios pueden conectarse y aprender los unos de los otros, y a su vez venderle a un consumidor final. Y siempre acompañado, ¿no es cierto?, de constantes capacitaciones y enseñanzas para poder ir creciendo en este canal, porque claramente es cierto, no todos pueden tener un canal digital, los pequeños negocios no tienen la capacidad monetaria para instalarlo, entonces por eso hay que ayudarlos, y como gremio es un trabajo que hemos estado haciendo y bien orgulloso, y lo lanzamos hace muy poco, así que todos invitados a conocer Comunidad C. Las cámaras regionales que preguntaban, están también muy involucradas. Las cámaras regionales son todas socias de la Cámara Nacional de Comercio. Nosotros somos una federación gremial, entonces todas las cámaras son socias de la Cámara Nacional. Entonces son constantes reuniones, saber sus inquietudes, saber qué les pasa, qué es lo que están viviendo. Y por lo mismo Comunidad C nace en vista de toda esta inquietud y los problemas que tienen las cámaras regionales, sobre todo las zonas más aisladas del país. Bueno, y es un trabajo que se hace día a día con los socios, el tema de las cámaras regionales, para ir ayudándolos y ver cómo fortalecerlo. Muchas de ellas tienen también centros de negocio en sus instalaciones y ayudan a las empresas locales. Y lo otro, el e-commerce, bueno, como comentaba, la tendencia va a que esto crezca. Si antes de que empezara la pandemia la penetración del canal digital en el retail era entre un 6 y un 7%, yo mencionaba que creemos que va a subir a un 12%, algo que esperábamos que pasara en 3 años. Y hay una encuesta que hizo también Aguimar que muestra
de que mucha gente que dice ya sí, estoy comprando online, pero yo voy a volver al canal físico, o me voy a quedar en ambos canales. Pero el canal físico no va a desaparecer, es decir, va a seguir siendo el canal principal de compra una vez que se pueda salir a comprar, así como se está viendo en Europa, que la gente está yendo a las tiendas y volvieron bastante en masa, y quizás eso va a ser un problema de rebrote, pero el canal físico no va a desaparecer, pero el canal online va a ir creciendo cada vez más y va a ser un complemento del canal físico, van a trabajar juntos. Va a pasar mucho que la gente va a ir al canal físico a mirar, va a comprar el digital, o viceversa. Este tema de la omnicanalidad ya se hace cada vez más importante. Entonces, la importancia de invertir en el canal digital es esencial, y el que no lo haga va a quedarse atrás, porque se van a complementar, vas a necesitar tener ambas cosas como actor del retail, yo creo. Bernardita, yo creo que Bernardita hizo un punto que es bien importante, que yo soy un convencido, sin ser un comerciante, siendo simplemente un modesto consumidor que pasa por muchas partes y ve, y con el tiempo lo que pasa, el canal físico pasa a ser la vitrina de donde uno ve, y después se encarga todo en un online. Eso es como la lógica hoy día. O sea, tú ves las cosas y ahí vienen estas cosas tipo Amazon que domina. Ahora, las tiendas especializadas también, pero la importancia del online es que de partida tiene todo tipo de variedad, tiene todo lo que uno busca. Muchas veces viene con descuento, cosas que realmente comen común, pero el canal físico pasa a ser una vitrina. Y el canal online es como uno va a hacer la compra, lo cual tiene un montón de... Hoy día es muy fácil usar el canal online. Yo he descubierto cosas que no sabía, sí, pero no estoy aquí para hacer publicidad, así que no soy financiado, nadie, no voy a decir, pero he descubierto lugares súper eficientes. Pero hoy día en Chile el canal físico, el canal digital es muy fácil, porque siempre nos van a encontrar en la casa. Sí. Nosotros todavía tenemos ese problema de que no es fácil dejar a la entrada de una casa una caja. Entonces, yo creo que eso es lo que pone Claro. ciertos límites en el canal online. No, y lo otro también es que como país tenemos bastantes factores que nos ayudan a que se potencie. Por ejemplo, la tasa de bancarización en Chile es bastante alta. Tenemos, comparado con Latinoamérica, una tasa de bancarización alta. Después tenemos una penetración de Internet también alta. Y prácticamente todos tienen celular, acceso a Internet. Y eso son dos cosas esenciales para poder comprar online. Y entonces se da un ambiente muy favorable, pero también peligroso, porque como decíamos, está el tema de la informalidad, que hay que tener ojo, hay que ver cómo lo hacemos. Hoy en día, cuando uno paga con tarjeta en una tienda física, ¿no es cierto? Salió que hace pocos años que el voucher es la boleta, genial. Bajó mucho la informalidad física. Pero en el canal digital no. En el canal digital, aunque yo pague con tarjeta, estoy en una compra informal que no me da boleta. Entonces, ahí hay que ver cómo arreglamos ese mecanismo. O sea, salió el Servicio de Impuesto Interno hace poco diciendo que está poniéndole ojo y creando ciertas tecnologías para ver cómo se hace, porque está creciendo mucho. La idea es que sea una competencia justa. Perfecto. Muchas gracias, Bernardita, por tu respuesta. En general, casi todas las preguntas rondan en lo mismo. Hay una pregunta que es interesante y básicamente se relaciona con el capital humano, puede ser, lo puede contestar cualquiera. ¿Cómo se ve afectado el capital humano y la educación en este sentido? ¿Qué cosas se pueden desarrollar para poder mirar la educación a largo plazo? Principalmente hablando del capital humano y claramente el sector comercio y relacionarlo con el sector comercio principalmente y todo el desarrollo que se viene por delante. Bueno, ahí yo mencionaba el tema de la automatización y la reconversión laboral que se viene, y eso tiene mucho que ver con el nuevo perfil que se va a necesitar y cómo vamos
cómo vamos a tener que cambiar las capacitaciones futuras a este nuevo trabajador. Yo creo que eso es importante. No sé si la pregunta iba dirigida en ese sentido. Sí, más o menos en ese sentido. Habla del capital humano, qué va a ocurrir con el capital humano chileno principalmente. Yo creo que va a haber esta transformación, esta automatización de que se viene y que yo creo que se va, por lo menos en nuestro sector, probablemente se apure más de lo que creíamos. Y ahí vamos a tener de hecho hemos estado trabajando con CENSE en el observatorio laboral por este mismo tema, por cómo se empiezan a enfocar las nuevas capacitaciones en estos nuevos perfiles laborales que aparecen dada la automatización que se acelera. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si Manuel quiere dar algún comentario adicional a la charla. ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien. Muchas gracias, Mauricio. En pro del tiempo, agradezco a Manuel, a Bernardita, al profesor de Gregorio, a Leslie y a todo el equipo de posgrado que hace posible, de posgrado de la Facultad de Economía, que hace posible que se generen estas instancias de conversación que son bastante valorables. Le doy las gracias a todos los asistentes también por venir a escucharnos, y aprovecho de mencionar que esto es un evento auspiciado por el MBA Weekend de nuestra facultad. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy bueno el seminario. Muy interesante. Gracias, Bernardita. Saludos, Manuel. Gracias, igual, José. Gracias, José. Saludos a todos. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.